vamos a presentar el módulo 1 de la asignatura Fundamentos de la Educación. Este módulo se denomina la educación como realidad, reflexión y objeto de estudio. Permítanme, por favor, indicarles algunas de las competencias esperadas. Por supuesto, debemos analizar y comprender cuáles son los fundamentos de la educación, caracterizar las diferentes perspectivas de la educación y sus aportes a la teoría de la educación, distinguir la educación desde la perspectiva de la naturaleza, la sociológica y la cultural, reconocer los elementos fundamentales de la educación y la pedagogía, elaborar en un documento escrito los fundamentos de la educación y sus implicaciones en el proceso educativo y, por supuesto, argumentar el significado y alcance que tiene la educación como objeto de estudio. ¿Cuáles son los temas que involucra este módulo? Cada uno de estos temas, son 3 temas, están vinculados entre sí. El primero, pues, analiza y discute los fundamentos básicos y conceptos básicos de lo que son los fundamentos de la educación. El segundo aborda la perspectiva de la educación, la naturaleza y la cultura sociológica. Y el último, la dimensión teleológica de la educación, sus fines, sus valores. Y la educación y la pedagogía, conceptos y diferencias. Continuamos entonces analizando algunos conceptos de educación y posteriormente vamos a trabajar los fundamentos. Aquí tenemos que la educación ha sido vista por diferentes autores desde diferentes espacios y tiempos. La educación, algunos señalan que es la acción de conducir, de transmitir. Esta visión es una visión, digamos así, tradicional de la educación. El docente es visto como la autoridad. Luego tenemos otro concepto donde dice que es la acción de formar, de instruir, de guiar, un poco más cerca de nuestro concepto actual, donde vemos que existe una dimensión fáctica, activa y social del quehacer educativo. Sin embargo, tenemos autores mucho más radicales, más actualizados, más involucrados con los procesos actuales, donde hablan de que la educación es vista como un proceso en el cual están inmersos valores, costumbres, formas de accionar e involucran la participación activa del docente, del estudiante y la del docente como un orientador y un facilitador de procesos de aprendizaje. Veamos acá los significados. Tenemos uno de los significados es que dice que la educación es formar para la personalidad. Otros que es un saber, un ser, un saber actuar. Otros que son actividades que se generan para desarrollar la praxis educativa. O más aún, más allá o más aún, algunos consideran que es instruir, aprender, enseñar, informar. Y tenemos algunos autores como los que están en estos últimos aspectos que hablan de la educación como socialización, como transformación y liberación. En todo caso, nosotros podríamos decir que la educación es un proceso orientado ¿a qué? A la socialización, a los cambios y a lograr la liberación, las mejoras, las transformaciones que deben darse en el sistema educativo y más aún en la integración de los 3 saberes que son el ser, el saber hacer y el saber cómo. Continuamos entonces acá ratificando algunos planteamientos que nos han hecho algunos filósofos y sociólogos de la educación. Aristóteles, Platón, Kant, Dante, Willman, etc. Y algunos plantean, sacamos acá como un resumen de los objetivos de la educación que son señalados por ellos y por otros autores que yo no menciono en esta lámina. Unos dicen que es un proceso dinámico, es un otro que nos permite alcanzar metas partiendo de la aceptación consciente del sujeto que pretende el perfeccionamiento del individuo como persona, busca la inserción activa del individuo en la sociedad
y que es un proceso permanente, inacabado, a lo largo de toda la vida. Es por ello que hoy hablamos de educación permanente, que el resultado que se espera en este proceso, por supuesto, no es definitivo, porque la educación, como es un proceso permanente de interacción, puede ir cambiando ese estado de formación inicial del hombre. Veamos ahora en esta lámina los fundamentos de la educación. Yo asumí 4: un fundamento psicológico, filosófico, sociológico y pedagógico. Ahora bien, en estas láminas que les voy a presentar está explicado cada uno de o aspectos relacionados con cada uno de ellos, que ustedes pueden, ¿verdad?, analizar posteriormente en sus referencias bibliográficas. Luego tenemos acá las perspectivas. Tenemos 3 perspectivas que son comunes de la educación: la perspectiva de la cultura, la sociológica y la de la naturaleza. En cada uno de ellos se plantea que la educación, ¿verdad?, como cultura, entendiéndola como cultura, es un entretejido de situaciones, de eventos, de hechos, ¿verdad?, que permiten que el individuo adquiera hábitos, que adquiera costumbres, aptitudes y todo aquello que se genera en la cultura sociológica, porque no hay que olvidar que la educación nace de la sociedad y es parte y proceso y está inmersa en la sociedad. De allí que tenemos instituciones que, como las instituciones, todas las instituciones educativas, que conforman ese vínculo de la educación con la sociedad. Por eso es que hoy en día hablamos de la necesidad de que nuestras organizaciones educativas estén vinculadas con la sociedad y con la cultura. Y por supuesto con la naturaleza, porque la naturaleza es la que nos proporciona los valores, la interrelación hombre con la naturaleza, la sostenibilidad. Acá tenemos otro aspecto de la perspectiva de la educación, el aspecto axiológico, o sea, los valores, ¿verdad? Los valores morales, los valores éticos, los valores estéticos, los rituales, que son fundamentales para el proceso educativo. Y la teleología educativa, que son los principios, los fines y los objetivos de la educación. Los fines de la educación participan implícita o explícitamente en toda la problemática educativa. Continuamos entonces acá estableciendo unas diferencias entre educación y ciencias de la educación. Ustedes pueden revisar algún material de esto en las referencias bibliográficas que ya hemos incluido en el módulo 1. En cada una de estas literaturas de los recursos básicos, ustedes van a encontrar material relacionado directamente con el módulo y con los temas que hemos desarrollado. Tenemos también referencias complementarias como las que yo les indiqué en la plataforma. Sin embargo, ustedes pueden revisar otras que consideren pertinentes. Bueno, mis estimados participantes, acá les dejo este módulo 1 que de por sí es muy interesante, no solo porque nos permite comprender lo que significa la educación como fenómeno educativo en el siglo XXI. Espero que tengamos éxito en este módulo número 1.